tardecita sabrosa ya Ah, ya de de viernes. viernes. Y De viernes oye, y voy a hacer negro. un comentario que siempre sobra, pero que siempre falta. Qué rápido, ¿eh? Esta semana se me han ido como agua en una canasta. Ya estamos en el mes de abril. Es que pareciera que nos metieron a un lavadero y de enero para acá ha sido un mundo de información y esta semana ha sido, yo lo quiero poner así como lamentable, papi, porque son cosas que nunca nos imaginamos tener que ver y estamos atravesando muchos cambios que por más que queremos seguirle el ritmo al análisis, cae una cosa, cae otra cosa, cae otra cosa, y sí ha sido una semana de tehuacanazo para todo el auditorio, qué Sí, para todo bárbaro. el auditorio, estamos viendo cómo cayeron las bolsas de valores otra vez el día de hoy. El Dow Jones se dio arriba del 4%. Esto significa un máximo histórico de caída Ujú. en un cierre en los 45,000 puntos. Y luego el Standard Poor's y el Nasdaq confirman que están en un territorio de corrección muy, muy importante que ha traído como consecuencia bajas brutales en algunas de las empresas tecnológicas. Por ejemplo, Apple, que es la empresa más grande del mundo, tiene muchos de sus ingredientes principales en la conformación de sus productos hechos todos en China. Claro, Apple, curiosamente, ¿no? Tiene basado su desarrollo en las propuestas que se puedan lograr desde allá. claro. Y, y las empresotas grandotas de todo orden, hablando de Apple y hablando de Microsoft, hablando de Oracle, de todas estas empresas tecnológicas Nvidia. y la competencia que representa, por ejemplo, en la industria automotriz, los vehículos chinos con respecto de Tesla. Tesla ha perdido mercado, pero no solamente ha perdido mercado, ha perdido prestigio. Que eso es lo Y peor que le puede pasar a una empresa, ¿eh? ayer estábamos hablando en el programa que la confianza es lo que más vende. Y lo que está haciendo Estados Unidos es perder confianza porque ante los supuestos aliados que tenían los norteamericanos, la confiabilidad de las políticas públicas de Washington ya no es un elemento de negociación, porque Donald Trump se ha encargado de destrozarla. Pero pomada. Y Pomada. ahorita que estabas hablando de la confianza, recordé cuando yo estaba estudiando gastronomía en mis épocas mozas, cuando yo era joven, hay un personaje que nos siguió a lo largo de la vida, que fue Monsieur Berthelot, Sí, que me decía: "Dore, la calidad siempre viene cuando tienes un buen equipo. La confianza, esa depende siempre del líder". Y, uy, volteas a ver a Donald Trump y dices: "Pops, es que tenías todo para sacar a Estados Unidos adelante, de verdad tenía todo". sí. Y poco a poco va cerrando puertas, tú no, tú no, tú no. Hace un cálculo de una fórmula extrañísima para dar, a conocer estas tarifas ridículas, y el mundo está teniendo que reaccionar de diferentes formas y haciéndole frente a diferentes situaciones. Y entonces hay países que deciden, pues, hacer, tarifas recíprocas o estos aranceles espejo. Hay países que decidan ya, pues, no negociar con los Estados Unidos, como fue el caso de Francia. El día de ayer, Emmanuel Macron salió a decir, pues, a partir de ahorita, toda la inversión que estaba metida en Estados Unidos, se le cierra la puerta de la inversión futura también. Los planes que teníamos para llevar cosas a los Estados Unidos, se les cierra la puerta. Y luego ves a México. ¡Oh! Claro, esto también está empujando a países comunistas, porque aquí así hay que decirlo, como estas tendencias comunistas que tiene México, abrirle la puerta a este nacionalismo idiota que te saca de la competencia. No puedes salir a proponerle a México consumos locales, que ahora se van a hacer carritos en México y que ahora todo lo que vamos a producir y vamos a consumir en México. Y ayer lo decías bien, vamos a acabar comprando pañales del bienestar, pa. Eso se me hace Además, peligrosísimo. además, fíjate, pretende el gobierno de Claudia Sheinbaum, o bueno, el gobierno de López Obrador,
pretende que seamos autosuficientes con la enorme intervención del Estado. Y todos sabemos que el Estado mexicano, y por lo general cualquier Estado, no está para promover negocios, está para darles un marco regulatorio para que la empresa privada pueda jugar. Pero esto no quiere decir que si se mete Mexicana de Aviación en un esquema gubernamental operado por el ejército, vaya a ser esto un negocio. Pues No ya podemos vimos que de esperar hecho no que es. la operación de los aeropuertos sea viable si lo lleva la Sedena. No podemos esperar que haya un esquema de provecho si Dos Bocas es manejada por el gobierno o si el Tren Maya es ejecutado por una administración que no le importan las utilidades. Es más, que no les importa ni el presupuesto. Y entonces ahí tenemos esa Claudia que no es otra cosa más que la máscara de, que oculta todos los vicios, la corrupción, los esquemas viciados de una relación de productividad gobierno, sector privado, que no está resultando y ya nos damos cuenta que el Plan México no es otra cosa más que una mascarada. Sí, por supuesto, desde el principio que se hablaba, ¿no? Del Plan México y todo el mundo decía, bueno, pues ¿de qué se trata esta cosa? No, vamos a dar beneficios en impuestos y vamos a ayudarles a las empresas a deducir y bueno, sonaba bien, pero ahora que presentó el plan y que dices, habla de soberanía energética, ¿qué? Con un Dos Bocas que no produce nada, con el tema del huachicol que tienen encima que ni siquiera han podido resolver, que vamos, empieza a hablar de soberanía y de seguridad nacional, que ahora vamos a consumir nuestro propio frijol. Es el ejemplo que he estado yo dando a lo largo de esta semana. Es como si tú decides sembrar manzanas y luego cosechas tus manzanas y te las compras Y te, la- y te las comes, y te las comes. y te las ¿Dónde está comes. la ganancia? Eh, ¿Dónde está el mercado? no, dónde está el comercio? Ahora, todo esto se desequilibró. O sea, teníamos problemas internos, los mexicanos. Estamos perdiendo a un poder, que es el poder judicial. Estamos siendo gobernados por un gobierno que no ganó las elecciones, sino que las perdió. Estamos teniendo una mayoría en el Congreso de diputados y de senadores que no deberían de serlo. Y no solamente eso, sino que además han tomado una sobrerepresentación que hace que Morena se convierta en una aplanadora. Estamos en un país en el que hay 24 gobernantes estatales que son de Morena. Estamos viendo un sistema de gobierno encabezado por una señora que está encargada del gobierno, pero en el fondo sigue hablando de López Obrador como el presidente de la República. Esto nos lleva a una utopía. Lo que los mexicanos estamos viviendo es la simulación de un gobierno que cada vez tiene menos fuerza, que cada vez está más comprometido, que cada vez genera más deuda, que cada vez ejerce el presupuesto de manera más irresponsable y corrupta. Entonces, y luego aparte, tenemos un narcotráfico que ha tomado la actividad económica de nuestro país, porque quiero decirle a nuestro público que estuve en México toda la semana pasada y la marca del narcotráfico está en todos lados. Sí, sí, sí. Está en las carreteras, con tramos de carretera chamuscados por los bloqueos, los narcobloqueos. Veo a productores de papaya, plátano, coco, sandía, melón, Aguacate, huevo, limón, lima, aguacate, todo. mandarina. Y en todo está metido el narcotráfico. Y luego tenemos empresas que están operando con un pago al gobierno y un pago a la delincuencia para tener una relativa estabilidad en medio de desapariciones forzadas, de 77 crímenes diarios, o sea, De homicidios homicidios. dolosos todos los días. Eh, ¿A dónde vamos? Y Sí, luego con ayer, un mija, hablé ajá, con Gabriela Siller, que tú me sí. hiciste el favor de concertar esta cita, y Gabriela me dice, bueno,
porque le dije yo tímidamente, Gaby, yo veo que ya estamos en una recesión técnica. Sonrió y me dijo, sí, Pedro, ya estamos en una recesión técnica. ¿Y cuál es la diferencia entre una recesión y una recesión técnica? Pues es nada más esperar a que lleguen los números del primer trimestre consolidados y en ese momento lo podamos confirmar. Estamos en ¿Me una puedes, recesión. me puedes explicar, papacito, o sea, qué significaría estar en una recesión y cómo afecta a la sociedad y por qué esto sí es importante? Creo que hay muchas personas que no entendemos la magnitud de una recesión. Eh, te lo voy a poner en una empresa para que no nos vayamos a la complejidad de un país. ¿Ok? El equivalente a la recesión de una empresa con respecto de la recesión de un país Ajá. sería que los números de un trimestre te estén dando 0 utilidades, costo de operación mayor que tus ingresos, es decir, Sí. estás operando perdiendo dinero con la esperanza de en el futuro recuperarlo, pero la perspectiva de tu mercado en tu empresa no te da para poder decir que tendrás números positivos en los siguientes trimestres. O sea, estamos en una recesión, es una pre-quiebra, quiebra. Ya tuvimos una quiebra del país. Estabas muy chiquilla, No, pero sí pero me en acuerdo de mi abuelita 1994, Nina. ¿eh? No, yo sí me acuerdo de mi abuelita Nina, estaba bien enojada. Bueno, O sea, me acuerdo de tu, esa, tu abuela estaba enojada cuando le quitaron 3 ceros a la moneda, sí, pero pero cuando quebró el país, que fue cuando entró Ernesto Zedillo Ponce de León a gobernar, el país estaba quebrado. Y ujú, quiebra implica no pagar tus obligaciones de deuda, de pago de servicio de la deuda, es decir, el interés que te cuesta la deuda que has adquirido. Y pues en este momento, la deuda que nosotros hemos adquirido ya rebasa más de la mitad del Producto Interno Bruto, pero como el Producto Interno Bruto es negativo, entonces tu deuda no te permite que con ese Producto Interno Bruto negativo se genere una utilidad para que puedas pagar tus obligaciones y entonces, ¿dónde bancarias. sale lo que tengas que pagar? De No una sale reserva, porque estás ¿no? perdiendo. No hay Entonces ni el una modelo, reserva, no hay nada. ¿no? Bueno, reserva tenemos en Banco de México. Ajá, A diferencia de lo que teníamos en 1994, no teníamos reservas en el Banco de México. Teníamos nada, teníamos 50 millones de dólares. Hoy tenemos 250 millones de dólares. O sea, tenemos mucho dinero, pero si nos ponemos a pensar, consolidar el pago de las obligaciones que hoy tenemos ante la banca internacional, tendríamos que dar más de la mitad de lo que tenemos en reservas y el país se vería en un estado de indefensión porque estaríamos técnicamente quebrados. Y luego tenemos un TEMEC que está en el aire, sí, porque está en el aire. sí. Se han roto las reglas, las rompió México primero y después la rompió Trump. Constantemente con AMLO, ¿no? Pues mira, eh, si pensamos que hay un apartado importantísimo entre Canadá, Estados Unidos y México que habla de la estabilidad del Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia de los Ujú, Estados Unidos, el Parlamento que tiene un poder paralelo que es el Poder Judicial de Canadá ujú. y un feneciente Poder Judicial en México que va a ser suplido con ministros, jueces y magistrados Sí. electos por elección popular. No, 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 y ya viste a los candidatos, Dora la transformadora, El el que está más chicharrón, sí, el chicharrón, la otra que sale en minifalda, que sí, porque dice que es una juez muy buena. con Bachel, No, 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 no. O sea, eh, la mira, ha hija de habido, Sánchez Cordero que dice: "Yo sé lo que es venir desde abajo". Ay, ¿de qué que está hablando? no, Sí, sí, sí. pero aparte, últimamente, en la última semana, ha habido por ahí un tenor de información que piensa que a lo mejor se echa para atrás la reforma judicial.
o sea, que no se realizaría. Pero fíjense, ya el INE ya pidió el dinero para hacer las elecciones en junio. Ya se emitieron las boletas, ya se imprimieron. Ya se está metiendo dinero para la infraestructura de los jefes de casilla. ¿Y saben qué está pasando? Que más del 75% de quienes reciben la instrucción para ser insaculados para las casillas están rechazando la posición. Sí. O sea, estamos en un punto en el que la sociedad mexicana ya tomó la decisión de no participar en las elecciones de junio. Sí, no, yo no voy a, bueno, pero ni acercarme a las casillas para que se vean vacías. Bueno, yo le Me pregunto al público encantaría. quién le va a entrar, o sea, quién va a votar el próximo mes de junio por ministros, jueces y magistrados. Pues es que es ridículo. Cuando te va a tomar más de media hora. Pero media hora a lo mejor en ir y marcar. Y nada más llenar. No, pero la parte del estudio, o sea, tú tienes que entrar a estudiar por quién vas a querer votar. No hay información en ninguna parte, no sabes por quién estás votando. Pero Hay aparte, nombres. pero aparte, yo sé, y esto lo capté mucha información ahora que fui a México. Los gobernadores están recibiendo la lista de los jueces, ministros y magistrados que quiere Claudia Sheinbaum. Pues sí, pero eso, a ver, O sea, ya eso ya están lo recibiendo la sabíamos, ¿no? recomendación. Pues sí, pero eso ya lo sabíamos. Si el conteo de las votaciones ni siquiera lo van a llevar a cabo los ciudadanos. O sea, estas elecciones son igualitas que las del 2 de presidente. junio. Pues sí. O sea, como decía Claudia, ya nada más falta el trámite, ¿no? Sí, o sea, ya estaban elegidas, tramposas hasta acá. Sí. Ellos son maestros en manipular las elecciones. Esto es una fachada, lo que están poniendo es un circo. Ven y vota por tus candidatos a jueces y me dicen, no, ya están elegidos. Sí. Sí, ya ¿A qué están. vas? Y si ya están, entonces quiere decir, para fines prácticos, que no tenemos ya un sistema democrático en nuestro país. Fíjense lo que estoy diciendo. O sea, hoy tenemos que aceptar como ciudadanos que vivimos en un país en el que tuvimos una incipiente democracia y ya murió. Imagínense lo que esto significa. Esto significa que de aquí en adelante estaremos viviendo en un país absoluto o absolutista que ha logrado conformar desde el Ejecutivo un poder en todo, aliado con lo que queda de la legalidad, sin órganos de contrapeso del poder, ya no hay INAI, ya no hay COFESE, ya no hay nada. Nada. Ya no hay fideicomisos, ya no hay equilibrios, ya no hay nada. Nada. Una auditoría superior de la Federación, ayer estábamos dando datos de la auditoría, Sí. que están dando datos primitivos y pequeños, porque la Auditoría Superior de la Federación está tomada. E incompleto. Un congreso tomado. Sí. Y luego aparte, 24 gobernadores de Morena y el narcotráfico como tu aliado. Díganme ustedes si podemos tener hacia adelante una visión mínima, necesaria, indispensable de futuro. Un sistema escolar, de escolaridad, de educación, colapsado. Un sistema de salud que no se ha podido reestructurar, colapsado. Un sistema de distribución de productos tomado por el narcotráfico. Un sistema de puertos, aeropuertos, aduanas. También. Colapsado. Hoy vuelve a tomar la dirección de aduanas el primo del chofer de López Obrador. Sí, que del Nico. Este Mollinedo, ¿no? Este nuevo renombrado director de aduanas. Sí, que no tiene ni placas en su camioneta, el hombre. Estamos teniendo un gobierno detrás del gobierno y ese gobierno quiere todo.
todo el poder. Y no solamente todo el poder, bueno, fíjense, en esta semana que terminó, vean en qué año estamos. Estamos en el año 2025. Lleva octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Lleva 6 años gobernando la señora Claudia Sheinbaum. 6 meses. Digo, sí, perdón, 6 Esos meses. 6 meses, ajá. 6 meses. Ya hay destapes para Sí. el 2030. Ya Gerardo Fernández Noroña dice, No, qué yo horror, ese hombre seré me el choca. candidato de Morena a la presidencia y seré el próximo presidente en el 2030. Y es más, destapa a Marcelo Ebrard y dice, y Marcelo también va a ser candidato y yo le voy a ganar. Entonces ya hay Marcelo candidato, Noroña candidato, el escuincle de López Obrador, innombrable Andrés El López Andrés, Beltrán. ajá, Ya tenemos 3 candidatos a la presidencia, de va a Morena. ser hasta dentro de 5 años y medio. Sí, no manches. Mira, cuando había en México. Bueno, Claudia también se lanzó a campañas mucho tiempo antes de. Sí, pero 3 años. Mira, yo recuerdo, o sea, Son unos cerdos. el que Ajá. rompió el esquema de las fechas fue Fox. Una vez, les cuento, llevaba 3 años el gobierno de Ernesto Zedillo y me contrató una empresa para ir a hacer el noticiero a sus instalaciones en Irapuato. No puedo dar el nombre de la empresa porque es un comercial, pues se llamaba Danone. Entonces fui a Danone y me metieron a la línea de producción con bata, me esterilizaron y todo, Me encanta, con gorrito y con toda la, sí, me gorrito, con toda encanta, la cosa. Y ajá, me va llegando un animalote así, igual con bata, con un gorrito para taparse de cubrebocas. botas, y llega Vicente Fox y me dice, como gobernador de Guanajuato, mira, Pedro, te quiero decir que ya estoy listo para lanzarme a la presidencia de la República por el PAN en el año 2000. Y le dije, espérame tantito, Vicente, faltan 3 años. Sí, pero desde ahorita te puedo decir, ya el público ya debe saber que yo voy a ser el candidato. No lo sabía ni el PAN. Ni el PAN lo sabía. No había ni acuerdo con el PAN. Cuando eso me lo dijo a mí, que faltando 3 años había un cuate que se destapaba, se me hacía absolutamente fuera de lugar. Imagínense ahora, pasados 25 años, que ahora los destapes se hacen 5 y medio años antes. 6 meses, sí, 6 meses después de que acabas de cambiar la presidencia. En función de la corrección política, lo que eso significa es que Gerardo Fernández Noroña está tomando así con salivita y está borrando el nombre de Claudia Sheinbaum. Para él, al decir, yo soy el siguiente presidente, yo seré el siguiente, yo seré el candidato de Morena, está quitándose el voto de calidad de Claudia. Está quitándose el voto de calidad de López Obrador. Está quitándose el voto de calidad de Morena, partido político al que ni siquiera pertenece. Y aparte, está asignando otras candidaturas con Marcelo Ebrard y con Andrés López Beltrán. O sea, eso está pasando en un país en el que pareciera que la presidenta de la República está borrada del mapa. Correcto, No y aparte existe. Aparte, no es en el único partido en el que estamos viendo como especie de destapes. ¿Por qué será esta urgencia? En la semana vimos, si no fue la pasada, a Luis Donaldo Colosio. Empezamos a ver tintes también dentro del PAN, como que quieren empezar a perfilar candidatos. ¿Por qué hay tanta prisa ahora para...? Por una simple y sencilla razón. Porque Claudia no va a durar. Porque Claudia no pesa. Bueno, no. O sea, Claudia, mira, les voy a poner un ejemplo de peso. Cuando se iba a acabar el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, faltaban unos cuantos meses para las elecciones del siguiente presidente y le decían a Carlos Salinas de Gortari, señor presidente, ¿quién va a ser el tapado del PRI? Así era la costumbre. Sí. Y ¿sabes qué contestaba? Se les quedaba viendo todos así con cara de amenazante y decía, ¿de qué me están hablando? Pues del sucesor de usted.
Ah, bueno, yo soy presidente de la República. Sí, pero tendrá una sucesión. Hoy soy presidente de la República. ¡Pac! Y mira, todos calladitos. Yo, en aquel tiempo, cuando a todos los callaba, ya sabes, tu padre, yo decía, va a ser Luis Donaldo Colosio, el candidato del PRI a la presidencia de la República. ¿Sabes quién me lo preguntó? Fíjense, amigos, esto está precioso. Un día comiendo en la Secretaría de Educación Pública con el secretario de Educación Pública de aquella época, que a la sazón se llamaba Ernesto Zedillo Ponce de León. Me dijo, oye, Pedro, ¿quién crees que vaya a ser el próximo candidato a la presidencia por el PRI? Y mi respuesta fue, tú no, Ernesto, tú no vas a ser candidato. Y me dijo, lo entiendo, ¿quién va a ser? Va a ser Luis Donaldo Colosio. Yo sería de la idea que te acerques a Luis Donaldo si quieres seguir en esta carrera política, porque tú eres un economista, eres un técnico, tú no eres un político, se necesita un político para que gobierne este país. Y me dijo, te voy a hacer caso, lo voy a hacer. Lo que son las cosas de la vida. Fue Luis Donaldo como se lo dije, pero ¿quién me iba a decir que después de todo el evento de 1994, con la muerte de un cardenal, del secretario general de un partido político en el poder, como era el PRI, con José Francisco Ruiz Massieu, el cardenal Posadas Ocampo, y la muerte de Luis Donaldo Colosio, el destino puso a Ernesto Zedillo en el centro. Y fue hasta al 1 para las 12 de los tiempos legales para poder empezar a hacer, digamos, campaña, que Salinas dijo, va a ser Luis Donaldo Colosio. Hoy eso es imposible. ¿Por qué? Porque el presidente tiene poder. En aquel tiempo, hoy el presidente no tiene poder. Y fíjense cómo en el sexenio pasado, cómo manejó sus tiempos Andrés Manuel López Obrador. Dejó que jugaran antes en una pre-campaña extralegal, Adán Augusto López, Manuel Velasco, Ricardo Monreal, Marcelo Ebrard, Fernández Noroña y la propia Claudia, 6, y los puso a jugar, a los 6. Pero él los puso a jugar. Es decir, había un mando. Y consta que estoy hablando de un tipo que no lo soporto ni en pintura. No, sí, no. Había un mando. O sea, López Obrador puso las reglas y no les llamó tapados porque decía que era muy peyorativo. Les llamó corcholatas, que desde mi punto de vista es más peyorativo que te llamen corcholata que te llamen tapado. Pero bueno, esa es otra cosa, cuestión de semántica, ¿no? Pero ahora, Fernández Noroña se avienta, o se puede aventar el que sea, porque no existe Claudia Sheinbaum. Ahí hay un desgaste, o sea, Claudia llegó con una herencia tan grande de problemas y con Pero es una que no es nada más la herencia de problemas, o sea, la realidad de las cosas es que Andrés Manuel López Obrador se hizo del poder en 360, porque se hizo de la corrupción, de la de delincuencia, todo. sí, de lo bueno y de lo malo. Se No, quedó, pero no solamente de lo bueno lo acabó, sí, lo extinguió, lo desapareció. lo bueno se lo echó. Acuérdense de aquel al diablo con sus instituciones, con esa voz de pito que tiene el imbécil. Sí. Al diablo con sus Y no me vengan claro, a decir que la ley es la ley. no me vengan a decir que la ley es la ley. Y toda su monumental caterva de mentiras. Y entonces entramos de lleno en un populismo de izquierda rampante que no nos hemos podido zafar porque, si bien es cierto, Claudia no manda, cualquier señal que lanza desde su mañanera del pueblo acaba siendo una de dos, o, o un anuncio neutral que no tiene una determinación presidencial o un mandato de lo que dejó el viejo sexenio. Iba a Sí, la decir el verdad, viejo régimen, pero el régimen sigue. sigue. Lo que dejó el viejo
Las, las, mañoso de López Obrador. las mañas que tenían, ¿no? Esto de callar a los reporteros, de tener sus otros datos. Yo veo a Claudia últimamente como que se tarda hasta más en hablar. Está agarrando todos los trucos y todas las cosas que hizo Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que de alguna manera, no por, no por querer ser como él, sino por imitarlo para adquirir parte del poder. Porque efectivamente, como bien lo mencionas, Claudia no tiene nada de poder, no tiene No, ni siquiera carácter. no, y aparte, algo que pues también tiene un enorme peso, es que no tiene equipo. Si nos No, está ponemos a ver fracturado. quiénes son sus colaboradores, la mayoría de ellos son reminiscencias de López Obrador, empezando por la secretaria de Gobernación, Rosa Isela, que es de López Obrador, empezando por una a lo secretaria de mejor habría Economía. uno, García Harfuch nada más, tal vez. Yo pienso que Omar sí puede ser. Yo pienso que no me he aprendido todavía el nombre del secretario de Salud, que es un doctor de, Mm, de mucho, no de es Zoé, mucha, de mucho rango. ¿Eh? no es Zoé. No, no, Zoé, no, es director del Instituto Mexicano del Seguro Social. el Ah, pues, secretario de Salud, no me quiero quedar con las ganas, porque si no. a ver, pues mira, ya nos está diciendo el mismo público, ¿no? Es un Kersenovich. Kersenovich, bueno, Kersenovich es un viejo maestro, doctor, Ujú. doctor, incluso compañero tuyo, doctor honoris causa, Ah, que es una gloria de la medicina mexicana. ajá. Pero es un hombre que tiene 80 años, 80 y pico de años. Ujú. No sé si ahí te salió también la edad, pero el señor Kersenovich es un hombre que no tiene ya el interés de figurar en el mundo de la política, Ajá. y que pues, va a hacer lo que le diga Claudia. La secretaria de la Función Pública es gente de López Obrador. La Ajá. secretaria del Bienestar, que es en donde se maneja Ariadna Montiel, es en Sí. donde se manejan los grandes presupuestos, es gente de López Obrador. El secretario de la Defensa es gente de López Obrador. El secretario de Marina, Me preguntaba su edad, 82 años. Ajá, fíjate, es el secretario de Marina López también. Obrador. O sea, para el director de aduanas, López Obrador. Los subsecretarios de Hacienda, López Obrador. El partido Morena, López Obrador. O sea, Luisa María Alcalde es de López Obrador. Bueno, hasta el Eh, Poder Judicial, porque ahí dejó a sus 3 basuras, ¿no? A la Lenia y a a la la Yasmín Yasmín. y a la Loreta Ortiz. Ajá, sí, ¿no? No, y a la basura mayor, que es Arturo Saldívar. Y a la basura mayor. Tiene la Porque fiscalía también. tiene a la fiscalía con Gers Sí, Manero, que, bueno, el puesto de fiscal es un puesto de traslape. Es decir, el puesto de fiscal termina a la mitad de un sexenio. ay, pues como que lleva mucho tiempo ahí, ¿no? Lleva mucho tiempo ahí y es un hombre despreciable. Sí, Alejandro Gers Manero es un hombre sí, despreciable sí, sí. que le ganó cuando hubo una vez un encontronazo entre Alejandro Gers Manero y Julio Scherer. Julio Scherer ostentaba que él era como hermano de López Obrador. Y López Obrador decía que Julio era como su hermano. Cuando chocan los dos, ¿qué tanto no sabrá Gers Manero de López Obrador que Julio Scherer fue eliminado de la escena política y Julio Scherer prevaleció? Es decir, Gers Manero. y Gers Manero prevaleció. Quiere decir que Gers Manero le conoce todo a López Obrador, que le ha financiado parte de su carrera política, porque López Obrador ha vivido del financiamiento externo, o es el narcotráfico, o han sido muchos empresarios. Tú sabes que ha habido empresarios que le han dado mucho dinero a la causa de Sí, Morena, bueno, en el Rey mucho. del Cash vienen muchos nombres El rey también. del cash, en Ajá. fin, todas estas cosas que hacen que López Obrador siga gobernando en nuestro país.
Ahora, cuando dimos la noticia la semana que no, sí fue la semana pasada, Ajá, dimos la noticia de dónde está López Obrador. ajá. Dijimos, bueno, López Obrador, como un hecho seguro y consumado, está en Cuba. Bueno, por quería estar en Cuba. Él dijo toda la vida que terminado su sexenio se iría a Chiapas, a su rancho. Ujú. Está en Cuba. ¿Por qué está en Cuba? ¿Por casualidad? ¿Porque le gusta la isla? No, porque lo están protegiendo, pues obvio, ¿no? Y y y y y cuando pides protección es porque tienes miedo. Correcto. Yo creo que ahí está parte del desenlace hacia el futuro de México. Yo no creo, siendo el presidente Trump como es, que se vaya a quedar atorado con aquí está el fentanilo, aquí está el elemento que lanza el fentanilo. Y si este elemento que lanza el fentanilo, que es el narcotráfico, no es gobernado por alguien que está acá, que es el gobierno que dice: "No más fentanilo", entonces el gobierno de Washington hay una estridencia, decir, ha declarado a los grupos de narcotraficantes como terrorismo. Ujú. Sí, nada más que la causa del fentanilo no es el narcotráfico, Es la permisividad. es la permisividad. Oye, digo, aparte con la otra, yo entiendo que Donald Trump sí tiene un odio especial con AMLO, como que es un hombre que no le cae bien, porque esto lo menciono porque también sabemos que Donald Trump es amigo de los indeseables, es amigo de Putin, ¿no? Es amigo de gente oscura, pero en el caso de AMLO no es amigo de él. Y se pelearon cuando fue AMLO presidente y Donald Trump al mismo tiempo, se peleaban constantemente. Uno decía una cosa y el otro lo contradecía. Y ahorita sí se le ve a Donald Trump una especie de sed de venganza y se va a ir en contra de no sé si todas la parte de la corrupción o algunas piezas de la corrupción que están hoy en el gobierno para irle pegando y pegando y pegando a Andrés Manuel, o bien tú piensas que se va a ir directo a buscarlo a él. Em, Puta, pues Depende mucho de lo que vaya a reportarle el nuevo embajador, Ron Johnson. bueno, pero Ron Johnson sabemos qué tipo de personaje es también. Es un hombre duro, es un ex CIA, Ujú, es un hombre, es un militar. ujú, No es Ken Salazar. O sea, el otro día estuve con alguien en la semana pasada muy importante del gobierno de los Estados Unidos y cuando le pregunté por Ken Salazar, dijo, nos llegó a preocupar el vínculo de amistad tan grande que se formó entre López Obrador y Ken Salazar. Nos llegó a preocupar. Porque, porque Ken Salazar fue víctima del engaño constante que le cometió López Obrador. ujú. Y Ken Salazar verdaderamente llegó a apreciar a López Obrador. Porque López Obrador también tiene sus encantos. Parece mentira, pero los tiene, los tuvo o los tiene. Pero Sí, bueno, este, pero este cuate es otro, ¿eh? no, 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 el señor Ron Johnson es una máquina militar. Es una máquina Y y militar. y y porque, a ver, porque esto sí es importante mencionar, no nada más es militar y sabe operar, es detective, es decir, Es sabe CIA, investigar es CIA, y sabe es preguntar, es CIA. CIA. Ujú. Ahora, a ver, aquí hay una pregunta que se me hace muy interesante. A ver, Estados Unidos, cuando declara terrorismo a los narcotraficantes, ujú. se mete en cualquier parte del mundo. ¿Sí? Bueno, Sí. vamos a pensar que es un escenario, ¿eh? Ajá. Vamos a pensar que dijera Washington, mi objetivo es de toda esta estructura de poder en México para acabar con fentanilo en las calles de California, con lo que tenemos que acabar es con la protección a los narcotraficantes y por ende
tenemos que acabar con López Obrador. Pregunta, ¿se va a meter un grupo de choque a ir por López Obrador en Cuba? Tal vez. Bueno, sería la primera vez en la historia, ¿eh? Desde que vino la revolución del asalto al cuartel de Moncada en los 50 Ujú. hasta la fecha, la única posición que guarda los Estados Unidos en la isla es Guantánamo, que es un límite perfectamente definido. Pero hacer un operativo militar para ir por una persona en Cuba bajo la potestad del fidelismo sería la primera vez en la historia. Ahora, no dudo que los norteamericanos tuvieron la capacidad para poderlo hacer. Porque lo tienen catalogado como emergencia nacional. Pues sí, pero la emergencia nacional no sabemos, y eso no lo sé. O seguridad nacional, algo así. Seguridad nacional. Sí, es seguridad nacional, pero no, o sea, yo no le puedo decir al público, yo sé como un hecho que van por López. No, Ahora, no lo puedo decir. Puedo pensar que sería un hecho que irían por López Obrador, por lógica. por la lógica del problema que se generó en México cuando el narcotráfico creció de forma tan desmedida que se convirtió en gobierno, Ujú. porque, porque hay que verlo, ¿no? O sea, parte del fraude electoral del 2 de junio, pues fue el narcotráfico. Sí. El narcotráfico como un poder de facto que operó en las elecciones. Bueno, pero estás hablando del 2 de junio ahorita con Claudia, pues te puedes ir hasta el 2018, donde el narco ha estado operando en las elecciones. O Sí, sea, es un tema que en México ha pasado, y el narco mueve dinero y mueve fichas y estrategias y gente. y tiene mucho dinero. Pues claro. Mucho, mucho dinero que no sabemos hasta dónde todo ese dinero sigue siendo parte de la operación económica de México. Ay, pero te desvié de tema. Estabas hablando de cómo desestructuras esta parte del poder del narco. A ver, pero Es es que me que distrajo el perro, perdón. sí, yo sé, Ajá, y sí. yo también te hice una pregunta que pensé que íbamos a regresar a ese lugar, pero nos fuimos para otra parte. Pero estabas diciendo que si Estados Unidos iría a buscar a AMLO a A Cuba. Cuba, sí. Ajá. Y entonces estábamos diciendo que sería inaudito, sería la primera vez en la historia que eso sucediera, y ya después te pregunté si esto se haría, o sea, estabas diciendo tú que no podemos decir que sí se va a hacer, pero en un mundo de posibilidades Es una posibilidad. es una posibilidad. Sí, sí. Ahora, ¿en qué nos basamos para hacer este comentario? A ver. Si López Obrador no tuviera preocupaciones porque fueran por él, es un silogismo. Ujú. Si no tuviera preocupaciones, Estaría en Palenque. estaría en Chiapas. Ajá, Tiene preocupaciones, ergo está en otro lado. Es ajá. un silogismo. Ujú. Como no es esto, Es lo otro. entonces la consecuencia es una regla, ¿no? Ujú. Entonces la consecuencia es que sí las tiene. Si está en otro lado, es que sí tiene la preocupación de que puedan ir por él. López Obrador no se ha presentado ni en los momentos más importantes de su vida familiar. Acaba de casarse uno de sus hijos y él fue el elemento ausente, por lo menos en términos de una familia normal. Es difícil pensar que un padre en A funciones, menos de que hubiera otra cosa, esa es la cosa. que podríamos también estar hablando de una especie de ruptura, Eh, también. Mira, yo les puedo decir, ya me estoy metiendo en temas de carácter familiar, Ujú. pero pues ni modo, tenemos que ilustrar a nuestro Estamos querido público. analizando, no queremos, Y no, no, no. es un análisis nada más. López Obrador no quiere a un hijo y ese hijo es José Ramón. Es al hijo que no quiere. Lo quiso lejos durante su sexenio
Y Sí. por eso la Casa Gris, y por eso Houston, y por eso Estados Unidos, y por eso También mandó Baker al chiquito. Hughes lo querían lejos. Mm, López Obrador quiere a Andrés, entre otras cosas porque es igualito, mm. nada más que mm, oscuro, No, es una, taimado, sí, es una persona. eh, es un tipo Ignorante, bueno, es que es de mal despreciable por gusto. mal. Y a Sí, Gonzalo también lo quiere, a Bobby. Quiere también a, no sé cómo se llama el chiquito, desafortunadamente, sí, pues como ya que nos quedamos con el apodo, ¿va? nos quedamos con el apodo, pero pues está muy chiquillo para jugar en estas ligas. Eh, yo creo que Y sí López, se separó de Beatriz, ¿verdad? sí, sí se paró. Por Pero eso entonces Beatriz se estuvo, quedó con el más chiquito. por eso estuvo más días de los que le habría sido permitida por la lógica, quedándose en Palacio Nacional cuando ya Claudia era presidente en el mes de octubre. Ujú. Siguió en Palacio Nacional. Sí, sí, Y sí, hasta Claudia lo dijo. acabó de hacer un acuerdo con Beatriz, un acuerdo de separación, y Ajá. lo dijeron. Sí, sí. O sea, yo sé que, fíjate cuál era el plan original. Yo sé que mi marido se va a ir a Chiapas y yo tengo un hijo que cuidar Ujú, literal. y por ende me quedo en la Ciudad de México. Entonces, el plan de López Obrador no era Cuba. Esa fue una variable que se le presentó cuando se dio cuenta de que iba en serio la persecución. El ofrecimiento de Nicolás Maduro de que se le hiciera una casa en la Isla Margarita, pues es claramente otra protección de otro de los países totalitarios. No más falta que también le ofrezca algo a Nicaragua y pues acabamos de De establecer estar. el esquema de el comportamiento de cómo se protegen estos sátrapas, ¿no? Sí. Sí, De, porque de, también AMLO recibió a mucha gente indeseable aquí en nuestro país. Muchísima, Ujú. y ayudó a Cuba, la sigue ayudando a través de Claudia, le Sí, siguen enviando petróleo. petróleo a Cuba, le siguen enviando dinero, le siguen enviando los pertrechos de salud que no tenemos en México, se los envían a Cuba. Sí, y Le Cuba nos manda ayudamos médicos y le ayudamos con médicos que recibimos de sus informantes, porque no eran médicos, son eran detectives. activistas. En fin, hay una relación perfectamente establecida entre el López Obradorismo, ya no digamos México, el Mm, López Obradorismo y Cuba, y eso, y Venezuela, y eso lo sabe Washington. sí. Para mí, López Obrador es una perfecta víctima del apetito de Washington por dar un golpe, un golpe. Te lo voy a Sí, poner porque de, ¿eh? no, y es que aquí es una cosa muy cañona. En la lista que da Donald Trump de arancelarias, justamente no aparece Venezuela. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ya no tiene comercio con Venezuela. Y eso también habla de que posiblemente, si las cosas no se solucionan como Donald Trump quiere que se solucionen, porque primero está apretando tuercas desde el poder para calmar, para que se le entregue lo que está pidiendo, ¿no? Que Sí. México entregue lo que se le está pidiendo Ujú. para negociación del TIMEC. O sea, yo creo que ahí Donald Trump tiene muchas herramientas, porque me preguntabas hace rato si el ejército entraría a Cuba por él. Y ahorita yo creo que ya cambié de respuesta. ¿Para qué? Si o sea, a lo mejor lo que está pidiendo Donald Trump es que México de alguna forma lo entregue. Híjole, habría que verlo, ¿eh? Está bien. No creo Yo que pase, ¿eh? No creo. yo no lo veo. Yo más bien pienso que López Obrador se está cobijando en el fidelismo, Ujú. se está cobijando en Venezuela para esconderse de una. ¿Qué le pasó a Orlando Hernández, al Bueno, pues expresidente quedó de Honduras? condenado, ¿va? O sea, se le encontró un vínculo con su hermano, el hermano de Juan Orlando Hernández,
estaba participando del narcotráfico en Honduras. Ujú, Lo protegía Juan Orlando Hernández. ujú, Hoy Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, está en la cárcel, en Estados ujú. Unidos. Eso es. A mí ¿Y se me hace cómo que lo atraparon? fueron por él. Ahí está, eso es, por eso te digo que Sí, pero fueron por él a Honduras. Por eso, López Obrador, según él, va un paso adelante. Si van por mí, van a tener que venir por mí a Cuba. Y ahí, Cuba sabiendo cómo se mueven las cosas. En Cuba no se mueve la hoja de un árbol si no lo acepta el Supremo Gobierno de la Revolución, chico. ujú, Es muy fácil proteger a un hombre como López Obrador ahí, ¿eh? A menos que el ejército norteamericano, que por supuesto tiene sus formas, pudiera penetrar en la inteligencia cubana y agarrarlo. Eso sería, eso es lo que muchos estamos esperando. ujú. Yo no puedo negarlo más que afirmarlo. Yo pienso que sería una gran solución para México. Uy, sí, En el uy, momento sí, en que pescaran a López Obrador y lo hicieran víctima de la justicia de los Estados Unidos, en ese instante Morena se desmorona. uy, sí. Bueno, te lo voy a poner. Sí, porque el único clavito con el que se sostiene toda esta cochina de partido es Es por él. sí, es él, porque Ujú. dentro ellos están fracturados. Todos los días se lastiman, todos los días se muerden, todos los días se atacan, todos los días se autorroban cosas, Bueno, que Morena esa es es mi esperanza de que Morena termine algún día pronto. Cuando sí, cuando un régimen absoluto o absolutista, no tienes por dónde es eso. atacarlo, la estrategia de Maquiavelo Ujú. es que se ataque solo, Sí, sí, sí. que se carcoma solo, que se pudra. Pasó con Vladimir Putin y el otro que estaba de presidente, ¿no? Dmitry Medvedev, Ujú, o sea, hay que dejar que entre ellos se vayan carcomiendo, pa. Putin acabó con Medvedev Sí, y ya no lo usó como figura alterna en el poder. O sea, Medvedev era presidente, Putin era líder de la Duma, y luego al revés, y luego al revés, y luego al revés, hasta que Putin tomó las riendas y eliminó a Medvedev, ujú. lo hizo a un lado. Y además sabemos lo que hace Vladimir Que Putin pero eso con es su lo que van a población. hacer, porque eso es una traición. Yo siento que dentro de Morena van a empezar las traiciones, van a empezar a traicionarse. Bueno, de hecho, se están traicionando tan grueso que todos los días sacan información. Entre ellos van con la prensa y sueltan un chisme. Sí, Todos los días hay, trapos sucios que se lavan ahí dentro de Morena. ya, y dicen que cuando, decía tu abuela, mi madre, que cuando no hay harina, todo es muina. O sea, Muina, cuando enojo, muina es enojo, ¿no? Cuando no hay harina, todo es muina. En este régimen está empezando a escasear el dinero. sí. Y para como son los sistemas comunistas, ellos juegan con el destino de un país sin importar sus compromisos económicos. Y ellos saben que el país está doblemente, en un sexenio se duplicó la deuda de Pues México. sí. En otro sexenio se puede triplicar o, o aumentar un 50%. ¿Tú crees que les importa? No, mientras se puedan robar ellos lo que se puedan robar, pues ya ves que Claudia quiere agarrar los ahorros del poder judicial, o sea, Ve, son ve, unos ve la historia, vean la historia de Argentina. ujú, Cuando llegó Javier Milei a gobernar a lo que fue una pátina de peronismo, o sea, de izquierda equivalente a un López Obradorismo, se encontró con un país en ruinas. sí, Y el electorado argentino optó por revisar las arcas nacionales, sacudir lo que tuviera que sacudir, tomar las medidas extremas que se tuvieran que tomar para que el país recuperara su crédito y su credibilidad ante el mundo. sí, En el caso de Argentina, había un colegio electoral
que pudo darle el triunfo a una alternativa diversa a la izquierda. En México no. No, no, pues ya el INE ya. Yo no sé ni cómo defenderlo. No, no es que no se puede defender. No, y ahora quieren las huellas digitales. Pero eso es una forma de Y control. sí, pero ahora quieren que toda la información del INE y los biométricos se pasen al CURP. No, no, no. Cuando, Porque quieren desaparecer al INE, cuando no obviamente. había, claro, y va a decir que cuando lo tome el gobierno va a decir, desde aquí hay más transparencia. Sí, claro, entonces ya no vas a votar con tu INE, vas a votar con tu CURP. Pero eso en la Segunda Guerra Mundial, cuando no había tecnología de computación, Ujú. todo el mundo tenía su carnet de identidad. A mí me Sí, tocó era una todavía en hojita. España, los españoles en el franquismo. El documento dorado del español era su carnet de identidad. Sí, Y en ese carnet de identidad, con los controles burocráticos, hablando de no Yuval Harari, ¿no? Los ajá, controles burocráticos de los gobiernos, el control burocrático de España era el carnet, de Italia era el carnet, de Alemania era el carnet. internet. No así de Inglaterra, por ejemplo. Inglaterra prevaleció el parlamentarismo y pudo defenderse la democracia gracias a Sir Winston Churchill Mm. y a una monarquía que respetó los principios de la democracia. Que ese mérito, yo creo que es el mérito más grande que se pudo haber llevado la reina Isabel Isabel. Mm, II, sí, el haber salvaguardado a la democracia. sí. España está luchando por una situación similar. Supe cuando el tema de Valencia, cuando Mm, fueron a Valencia sí. Pedro Sánchez y el rey, que en una reunión privada, Pedro Sánchez le habló fuerte al rey, diciéndole que lo había hecho quedar en ridículo, Sí, porque le aventaron piedras, pero porque le aventaron piedras a Sánchez y el rey las aguantó. Y Felipe, como rey, en lugar de contestar con la misma altisonancia, le dijo: "Solo le quiero recordar que usted es el jefe de gobierno y tenga muy en cuenta que yo soy el jefe del Estado. L'état c'est moi". neta se mo Entonces, hubo una rispidez brutal porque, bueno, ya estoy tomando el tema, pero la izquierda de España lo que quiere es desaparecer a la monarquía, sí, como en Italia, sí, como en Francia, sí. como en Austria. Fíjate Sí, lo que quieren muchos lugares quieren desaparecer a las monarquías porque ya la consideran obsoletas, ¿no? sí, bueno, de hecho, la juventud inglesa le guarda un cierto respeto a la casa Windsor, aunque ya los No tiempos quieren al modernos rey. hacen sentir que la monarquía es una ridiculez. Es que Mira, te voy a decir, en la ortodoxia política, ajá. yo prefiero que haya una monarquía institucional que la monarquía extralegal que ejerce López Obrador. Ah, bueno, sí, sí, pero es diferente la monarquía, porque esto sería autoritarismo, ¿no? O Sí, sea, sí, porque que es una fíjate, especie de ¿qué monopolio. qué mueve la monarquía? El linaje. Ajá. ¿Quién tiene el linaje de López Obrador? Su hijo. O sea, por el solo hecho de ser hijo de López Obrador, está, destinado a ser el próximo presidente. ¿Esa es una monarquía? Sí, sí, sí es. Entonces, en fin, queridos amigos, yo creo que tenemos mucho que corregir en nuestro país. Van a venir en el futuro inmediato muchos momentos duros. eh, Estrepitosamente se está cayendo la economía del mundo. ¿Puede el mundo enfrentar una recesión? Pero, ojo, hay un hay un protagonista silencioso que está capitalizando cada momento de lo que está viviendo en este momento en el mundo, y pareciera como si fuera un destino manifiesto de la humanidad. Pienso que tu hijo Thibaut tiene razón. Tu hijo ¿Qué Thibaut te dijo? ¿Qué? tu hijo Thibaut dice: "Yo me voy a estudiar a China porque ahí Ah, está el sí. futuro". Vente aquí a Estados Unidos.
No, No. el futuro no está en Estados Unidos, el futuro está en China. Chamaco, 18 años. Sí, ¿Sabes qué? sí. Tiene un ojo que no tenemos los viejos, que estamos viendo que Estados Unidos es un sistema súper sólido y que pudiera fenecer si es que siguen estas políticas populistas de tirarse un balazo en el pie. Eso es lo que está pasando hoy en el mundo. Y mientras tanto, México no actúa. No, También peligroso. no está haciendo nada. De verdad es el accionar de nuestro país y de los aplaudidores. Es algo que, Es que, que que nadie dice compromete, nada. O sea, pero no pasa compromete, nada y nadie dice nada. pero compromete nuestro futuro. Sí, Y por deja supuesto que sí. tú, compromete al futuro, porque pues, el mío, ¿qué puede ser? No, compromete al futuro. De todos. Y ahí, pues está nuestro público, que Sí, es de todos. para nosotros nuestra principal preocupación. Gracias, querida hija. Papacito, te Gracias, querido amo. auditorio. Te amo. Gracias por este tiempo. Gracias, Tito, también. Aquí Por andamos en esperar. juntas. Oye, sí, no, es que Ujú. no paramos. De verdad ha sido una semana con todo. Pero queridísimo auditorio, por favor, se los pedimos. Pasen un fin de semana delicioso. Agarren su vida y disfrútenla porque se acaba. Entonces, pasen un viernes, una nochecita viernes rica, un fin de semana rico, descálcense, disfruten de algo que les guste hacer, lectura, una serie, yo qué sé, pero disfrútense entre Sí. familia. Y Y gracias por escuchar. todo aquel que piense que su felicidad está cifrada en lo que va a pasar mañana, No, dense cuenta que la felicidad está cifrada en las ilusiones que tienes para mañana, disfrutadas en este momento. El presente es lo único que está en nuestro control. Pasado y exacto, futuro, ¿quién lo sabe? exacto. Y Gracias, como queridos. diría Nicolás Maduro, what you want, I want. Guayugua, What Aywa. you want, I want. Sí, sí. Bueno, papi, pasen un bonito viernes y gracias, papito, por tu tiempo. Gracias, mija querida. Gracias, Te querido amo. público. Que tengan ustedes un buen fin de semana. Hasta lunes. La gente que busca el programa es una gente que tiene interés. Porque las historias nunca se han contado solas. Si lo toman a broma, ¿qué puede uno esperar realmente? El mundo de Pedro Ferriz. Muchas gracias a todos.